Shirley Romberg de la UAMI. Nos va a hablar sobre introducción a la teoría de singularidades. Entonces, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias por haberme invitado a celebrar el cumpleaños de Federico. Siento mucho la tardanza, no imaginé que me iba a pasar hoy el tráfico que tuve, pero bueno, entonces, digamos, lo que quería presentarles era un poquito cuál es la problemática. Voy a empezar con algo de álgebra, la álgebra que se construye para después empezar a trabajar los problemas, algunos elementos de análisis diferencial, la parte que vamos a utilizar de análisis diferencial, los teoremas de regularidad, el teorema de Sart, funciones de Morse, y sería la primera, al final un poquito, qué es lo que haríamos después con respecto a singularidades, ¿no? La problemática, o sea, de que, digamos, cuáles serían las cosas que estaríamos abordando. Si yo tengo m y n, dos enteros, un abierto en Rn y una función, esa es R, nomás que es hacia Rm, que sea de clase C infinito. Ese es el infinito que hay ahí. Y en este momento lo que casi siempre voy a hacer es trabajar cuando las funciones son funciones, o sea, toman valor real. Entonces uno quiere describir el comportamiento de f en una vecindad de un punto del abierto y después describir el comportamiento de g cuando g es una función que está cerca en cierto sentido de f. Entonces, un poquito la primera parte es algo local, solamente la función, estaríamos en el cálculo, y la segunda parte sería un poquito más, digamos, hacia la parte de análisis en que uno ya tiene familias de funciones, ¿no? Entonces, la primera cosa es, nosotros estamos haciendo un problema local, entonces vamos a mirar lo que pasa alrededor de un punto que vamos a dejar, digamos, fijo durante la discusión, y como está fijo decimos que es el 0, no estoy cambiando nada si es el 0, y entonces quiero describir ese comportamiento. Entonces no me importa lo que pase muy lejos del 0, entonces se define una relación de equivalencia diciendo que f y g son equivalentes cuando hay una vecindad del origen donde las dos coinciden. Y en ese caso uno dice que la clase de equivalencia de f se llama un germen. A veces cuando uno hace teoremas que vamos a ver después, es cómodo poder trabajar con gérmenes, y uno lo escribe así, es decir, estoy trabajando cerca del origen. Una de las cosas que suceden cuando esto pasa es que si yo tengo que las dos funciones coinciden en una vecindad del origen, entonces todas las derivadas también coinciden en una vecindad del origen. No va a ser la misma, pero van a coincidir en una vecindad del origen, y entonces uno se llama EN, el anillo de gérmenes alrededor del origen, es decir, son las funciones de clase C infinito definidas en una vecindad del origen que toma valores NR, partido por la relación de equivalencia. Y esta parte que estoy escribiendo acá me dice que todas las derivadas parciales de f y de g también son gérmenes. Y entonces lo tenemos, N es un anillo local, es muchas cosas, es como uno lo quiera mirar. Es muchas cosas, pero digamos es un anillo local que tiene un único ideal maximal, que se denota por mn. Voy a perder la n muy rápido, pero porque voy a trabajar con funciones en Rn, que son todas las funciones que se anulan en el origen. Entonces este es un ideal, y un elemento de n es unidad, es decir, es invertible con respecto al producto, solamente si f de 0 es distinto de 0, y entonces cualquier ideal de En está contenido en Mn, entonces es el único ideal maximal. ¿Ok? Entonces esta es, digamos, las primeras partes con las que trabajaremos. Y luego vamos a trabajar con el teorema de Taylor, porque lo que queremos al fin y al cabo, ya verán, bueno, no les cuento, no les doy avances. Voy a formular esta es una manera como la gente de análisis diferencial le gusta ponerlo, yo doy I, son la familia de subíndices I1 hasta IN, están en N a la N, se define la norma de I como la suma de todos los IKs, y si uno tiene un elemento I en N a la N y X en R a la N, puedo notar XI
como x1 a la i1 por xn a la in. Entonces, si f es de clase Cn, C infinito, en particular Ck, entonces yo tengo que la derivada, la késima derivada de f en x es una aplicación k-lineal simétrica definida de Rn en R. Entonces la derivada, digamos, compacta, la derivada compacta de k de f de x en h a la k es la suma sobre todos los índices de las derivadas parciales de orden k con respecto a todos los subíndices multiplicado por h a la i, y la suma se toma cuando la norma de i es k. ¿No? Entonces el teorema de Taylor, el que utilizaremos en general va a ser el teorema de Taylor con residuo integral, donde dice que f de h, pues alrededor del origen, es el polinomio de Taylor de orden k de f alrededor del origen, más un residuo integral que tiene esta forma de ser 1 sobre k factorial, la integral entre 0 y 1 de 1 menos t a la k, la de k es k más un derivada de f, evaluada en th. Ahora, aunque fíjense, estoy poniendo dk es una aplicación k-lineal simétrica, pero al fin y al cabo está dada por coordenadas, y entonces lo que estoy haciendo es integrando coordenada a coordenada, y tenemos esto de acá. Ahora, esto lo estoy haciendo en Rn, pero en realidad se tiene igual en espacios de Banach, y entonces puede uno hacer tener la misma cosa, no se expresa igualito, ¿no? Y el polinomio de Taylor es cuando parto a y entonces el polinomio de Taylor lo que hace es que f de h menos su polinomio de Taylor entre h a la k tiende a 0 cuando h tiende a 0. Esa es la característica del polinomio de Taylor. Necesito que la función sea derivable para decir que es equivalente. No es suficiente con que eso pase, ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a hacer son los teoremas de regularidad. Los dos que vamos a hacer, entonces, la parte moderna, moderna como es de los 40, del siglo pasado, para acá es que se comienza con el teorema de la función inversa, porque tiene uno la fuerza del teorema de punto fijo de Banach para poder resolver el problema de encontrar soluciones. Entonces, el problema para demostrar el teorema de la función inversa es conseguir que la ecuación tenga solución, o sea que f de x igual a y tenga solución en y, porque una vez que yo tengo que tiene solución, la fuerza del teorema de Taylor con residuo integral me dice que ya voy a tener lo que yo necesite. Todo esto es de clase C infinito. La cosa de clase C infinito es como una maquinita que se hace por inducción con respecto a clase C1, que es de la que uno parte, pero la parte analítica no es exactamente lo mismo, me decían que el camino más fácil para demostrar resultados reales es pasar por los números complejos. Entonces, si uno pasa por las funciones complejas, tiene la parte analítica que no nos ocupa ahorita. Entonces, el teorema de la función inversa dice que si yo tengo una función de Rn0 en Rn0, quiere decir que f de 0 es igual a 0. Entonces, definida sobre un abierto de Rn, y sé que la derivada de f en el origen es un isomorfismo, entonces existen vecindades de x igual a 0 y una función de clases infinito que se anula en el origen, que es una función inversa, es la inversa de la función f en la vecindad. O sea, uno podría tener este no es un teorema global, es un teorema local. Uno podría tener, digamos, ya ven lo que estoy pintando, que tiene uno diferentes capas, y entonces por cachitos uno tiene que el teorema se tiene, y en este momento es única en el momento en que yo fijo dónde estoy resolviendo la función. Y entonces lo que dice es que es como la función hereda las propiedades de la derivada. Es decir, si yo puedo despejar y en función de x de la ecuación de f en 0 x igual a y, entonces yo también puedo despejar
x en función de y de la otra ecuación, ¿no? Entonces, en los libros viejísimos de Courant, de introducción al análisis, entonces la manera como uno parte es demostrar el teorema de la función implícita. Entonces uno va a querer demostrar esto, es una manera muy perezoso de ponerlo, lo que estoy diciendo, la manera como lo estoy escribiendo. Entonces uno parte de mostrar el teorema de la función inversa de R en R, tiene uno toda la fuerza de la conexidad, de la simple conexidad en R. Y entonces es muy fácil, y entonces si yo quiero demostrar el teorema de la función implícita de R2 en R, entonces lo que hago es que resuelvo la ecuación línea por línea, ya que la sé resolver línea por línea, aplico Taylor, y entonces por inducción yo puedo siempre bajar una dimensión y una ecuación, que es lo que uno hace, es decir, lo simpático de esta manera de verlo es que uno hace con las funciones lo que uno hace con las ecuaciones, con los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces uno despeja x1 de la primera ecuación y reemplaza en la otra, y entonces tiene un sistema con una ecuación menos y una variable menos, ¿no? Y entonces eso que yo puedo hacer para la df, también lo voy a poder hacer para la f. Ahí es f compuesta con phi congruente con f en cero, o si es consecuencia. Es que estoy diciendo que puedo, mediante un cambio de coordenadas, yo puedo hacer que f se vea como la derivada en el origen. La derivada en el origen, entonces, lo que va a ser una derivada en el origen cuando uno la tiene es una función lineal de Rn en Rm que es sobreyectiva, uno le cambia las coordenadas y lo que tiene es una proyección. Y es lo mismo que va a pasar para la función. Voy a hacerle un cambio de coordenadas a la función y con ese cambio de coordenadas f se va a ver como una proyección. ¿Sí? Sí, es decir, o sea, la fuerza de la primera derivada es tan grande que permite que todo lo que uno sabe de la derivada rápidamente pasa a la función, ¿no? Sí, y tiene uno que empezar con C1, uno sabe que el teorema de la función inversa no se vale si la función es derivable, pero la derivada no necesariamente es continua, y hay exactamente un ejemplo. Yo no he visto otro ejemplo sino el de seno de 1 en x por x cuadrada, ¿no? Y yo creo que los confundo más porque yo no le atino. Solamente con el medio se señala solamente el del medio. Con el de medio, sí. Sí. Sí, es decir, lo que estoy diciendo, estoy cambiando la notación. La derivada de f en cero es una función lineal, es la linearización de la función. Entonces, esa que es una función realmente representa a f compuesto con phi. Eso quiere decir que para las funciones, digamos que van a ser, por eso se llaman teoremas de regularidad, cuando tengo yo puntos y valores regulares, entonces yo ya sé todo. La derivada en el origen me dice todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy poniendo acá? Entonces entonces yo puedo despejar x en términos de las columnas, o sea, tengo que hacer una confesión. Este trimestre di álgebra lineal para los ingenieros, entonces aprendí un montón de cosas, como por ejemplo el método de eliminación de Gauss. Entonces lo que uno hace aquí es el método de eliminación de Gauss. Yo estoy resolviendo el sistema homogéneo, entonces si estoy resolviendo el sistema homogéneo, uno va encontrando los pivotes, las columnas que son parámetro, y uno tiene que las columnas parámetro las puede sacar en términos de las columnas pivote, que es lo que estoy haciendo que uno va a despejar, ¿no? Sí, o sea, P está en el núcleo de la... Sí. A lo mejor es lo que te está confundiendo. A ver, backspace. Va del núcleo A ver, ahora no sé dónde está. ¿Cómo le hago backspace? No, es page up. Ah, sí. Sí, derivada de f en x quiere decir que x está en el núcleo de la derivada. Entonces ese es el sistema homogéneo, ¿no? Estoy resolviendo el sistema homogéneo, y para resolver el sistema homogéneo lo que voy a terminar haciendo es, si m es más chico que n,
entonces si M es más chico que N, porque estoy viendo que sea sobreyectivo, entonces lo que va a pasar es que voy a tener, al final, voy a tener una columna, una submatriz de orden M, que es la identidad y otras cosas que pasan por ahí, y entonces con respecto a esas son las columnas que yo voy a poder despejar con respecto a las otras, ¿no? Y entonces es lo mismo que va a pasar con f de x igual a 0. A ver si ahorita que me pongo formal se entiende un poquito más, ¿no? Ahora, lo que hace, en el momento en que uno utiliza el teorema de la función inversa para resolver el teorema de la función implícita, entonces uno tiene mucho más que resolver localmente una sola de las curvas. Entonces uno puede resolver, lo que nos va a permitir es en una vecindad decir cómo se comportan todas las curvas de nivel. Entonces es como no un teorema de la función implícita, sino como una especie de teorema de la función implícita. Yo les digo que no sirve, con parámetros, ¿no? Voy a hacer como parámetros. Digamos, este es el modelo que uno habla a veces de foliación. Este es el primer ejemplo de foliaciones regulares, ¿no? Cuando uno puede una vecindad verla como capas y cada una de las capas se mueve con respecto a un corazón, que es el que vamos a ver, ¿no? Entonces lo que hace uno como de costumbre es ponerse despacito, ¿no? Lo que voy a poner es de Rn cruz Rm en Rm, y voy a pensar que yo ya hice el método de eliminación de Gauss, lo cual quiere decir que al comienzo me está quedando las derivadas de f, las fj's con respecto a x y esa matriz jacobiana, ¿no? Cuando no más estoy viendo las de x y, eso es de m por m, deben ser las 10. Ay, Dios mío. Bueno, entonces tengo que esto va a ser, son las últimas, van a ser la identidad, ¿no? Entonces, si esta es la identidad, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo que la derivada de f en 0, 0 se va a ver como la parcial de f1 con respecto a x1, la parcial de f1 con respecto a xn, la parcial de f1 con respecto a y1, de f1 con respecto a ym. No los confundo si les cambio los nombres. Es decir, estoy poniendo de Rn cruz Rm en Rm, y estos de aquí los llamo x, estos los llamo y entonces esto es f de xy. Entonces, esta es la matriz jacobiana, m con respecto a y1, la parcial de f m con respecto a ym, evaluadas todas en 0, y lo que yo digo es que con un cambio lineal de coordenadas yo puedo pensar que esta parte de aquí es la identidad de orden m. Entonces completo la función, es decir, voy a ponerle los parámetros donde tienen que estar los parámetros. R que a x, y la manda en x, f de x. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo miro la derivada de esta función f grandota, entonces la derivada de la función de f grandota en 0, 0 se va a ver como la identidad en n. Esto es esto. Acá va a ser 0. Aquí hay cualquier cosa, la estoy haciendo como debe ser, y aquí está la identidad en m, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo entonces que esta es no singular, y como es no singular, puedo utilizar el teorema de la función inversa, y si tengo el teorema de la función inversa, lo que voy a conseguir es esta g de xy, que va a tener la misma forma, que va a ser la inversa de la otra, y esto nos va a decir que f de x, g de xy es igual a y. Y entonces lo que tengo es, como está allí, en una vecindad, aquí estaríamos moviéndonos con las y's,
tengo que yo puedo describir como la imagen de una, o sea, como una curva, es la gráfica de una función en una vecindad, y entonces cada una de las curvas de nivel va a estar ligada de esta manera por una función g, que además es de clase c infinito si la otra es de clase c infinito, ¿no? Y tenemos, que eso puse esa cosa, y tenemos que una forma de dualidad. Entonces lo que vamos a tener es que si yo tengo que la derivada de f aquí en 0, 0 es sobreyectiva, entonces lo que vamos, ¿qué es lo que quiero poner? Entonces lo que voy a poner y tomo, tengo que f de 0, 0 es igual a 0, estamos en estas condiciones, entonces lo que voy a tener entonces es que f a la menos 1 de 0, intersección una vecindad de 0, es una subvariedad de Rn más m de codimensión m, o sea de dimensión n, y el espacio tangente, bueno, lo puse allí, m de x0 es el kernel de la derivada de f en x0. Pues lo puedo ver como el kernel de la derivada en x0 o lo puedo ver como la imagen de la derivada de la función g, o sea, como el plano tangente, digamos, ¿no? La ecuación del plano tangente. Esta parte suena como para pegarlo con otra cosa. Cuando uno ve esto de acá, esto es lo que le permite a uno hacer multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, porque entonces lo que yo sé es, si yo tomo una curva en este espacio de restricciones, entonces yo sé que la curva, como va a tener que la derivada va a ser 0 ahí, la curva va a ser constante, va a ser esa cosa, y entonces se va a estar moviendo en este de aquí, y este kernel es, al fin y al cabo, los gradientes de las fx's. Este va a estar generado por los gradientes. Bueno, ahí está, la G, bueno, ya. Ok. Pero entonces esto de acá lo que nos dice es que cuando uno tiene las condiciones de regularidad, uno puede decirlo todo. Todo está dicho, ya sé, todo se comporta como la derivada, y eso es muy rico porque pues todo se comporta como la derivada, pero las cosas divertidas pasan pues cuando ya no tiene uno condiciones de regularidad. Y una de las preguntas es, ¿qué puedo yo pensar sobre la regularidad? Entonces es el teorema de Sartre. Entonces el teorema de Sartre nos dice que si uno tiene una función de Rn en Rm, el conjunto de valores críticos tiene medida 0. O sea, si yo tengo si f a la menos 1 de y0 tiene un punto crítico, un punto singular, entonces ese es un valor crítico, y ese valor crítico, la medida es 0. Eso quiere decir que en realidad son pocos los valores críticos, en cierto sentido son pocos. O sea, eso quiere decir que los valores regulares son densos, pensando en que un valor regular puede ser o porque la imagen inversa no tiene, todos los puntos son regulares, o porque la imagen inversa es vacía. ¿No? ¿Cómo? Es la medida estándar de Lebesgue. Es la medida estándar de Lebesgue, sí. Y puedo poner de Rn en Rm, pero esto es local, entonces lo puedo poner en variedades de dimensión finita en Rm, en variedades de dimensión infinita. Eso sí, creo que no hay una noción de medida 0 suficientemente buena como para que uno pueda trabajarla, ¿no? Entonces, ya en este momento ya sé cómo va a ser todo. Entonces, pasemos qué es lo que sucede cuando yo tengo puntos críticos. Entonces, uno tiene un punto crítico y quiere decir, si yo tomo en R,
Entonces, un punto crítico va a ser un punto donde la derivada no es sobreyectiva, la derivada es una función lineal de Rn en R, que no sea sobreyectiva quiere decir que es idénticamente cero, entonces tengo que la derivada es nula, y uno dice que el punto crítico es no degenerado si la matriz jacobiana, la matriz hessiana de F es invertible. La matriz, lo que tenemos es que la segunda derivada, o sea, la segunda derivada, si uno lo ve en cosa compacta, D2F de 0 es una aplicación bilineal, simétrica, es bilineal simétrica, y uno entonces la puede calcular F de 0, 0, y uno la tendría que calcular en dos cosas, X, Y, y entonces para calcular eso, dado que es simétrica, no me tengo que preocupar, entonces lo que uno hace, porque puse 0, 0, en 0 por Y. Esa es la matriz hessiana. Y lo que quiere decir que es no degenerado, entonces tenemos una forma cuadrática que sería xt hf en 0 por x, esta es una forma cuadrática, y decir que h sub f es decir que el punto crítico es no degenerado, significa que esta es una forma cuadrática no degenerada. Hay muchas maneras de verlo, de decirlo. Entonces uno dice P de X es X. De esos, ¿verdad? Y entonces decir que no es, digamos, que esta podía uno pensar que es la polar. Que si esto es 0 para todo X, entonces X es igual a 0. Y es igual a 0. Otra manera de decirlo es decir que H sub F entonces es no singular, pero es simétrica, y si es simétrica, entonces todos sus valores propios son reales, y entonces, salvo por un cambio de coordenadas, que además lo puede uno tomar con parámetros, pero no vamos ahí, un cambio de coordenadas, uno puede ver que decir que df de 0 en x cuadrada se ve como aquellas, se ve a n de epsilon y x y al cuadrado con epsilon y al cuadrado igual a 1. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ok. Voy a utilizar esto después. Puedo decir más cosas de estas que esta de acá. Sí, porque ese es trivial. Ok, bueno. Entonces, lo que dice el lema de Morse es que una función que tiene un punto crítico no degenerado en x igual a 0, le pasa exactamente lo mismo que cuando en los otros casos. Es decir, que salvo por un cambio de coordenadas, lo voy a poder ver como la derivada de la segunda derivada de la función, ¿no? La segunda derivada de la función. Entonces, ¿cómo procedemos? Digamos, es lo que tenemos. Voy a tratar de hacer como una demostración. Entonces tengo la matriz jacobiana, y entonces, no sé si ustedes seguramente, pero no sé, les hablo. ¿Cómo demuestra uno que una matriz simétrica tiene todos sus valores propios reales? Entonces lo que uno hace es utiliza multiplicadores de Lagrange.
uno utiliza multiplicadores de Lagrange y entonces uno lo que va a hacer es tomar de los puntos donde eso vale 1 más lejanos y más cercanos al origen. Es como cuando uno tiene la elipse. Entonces, si uno tiene una cuadrática allí, entonces uno tiene esta dada de esta manera y entonces uno toma cuáles son los puntos más cercanos o más lejanos y uno puede demostrar que estos puntos más lejanos o más cercanos son direcciones, son valores propios, son vectores propios. Entonces, ya que tengo yo este primer vector propio, lo que uno hace es toma esta de acá, h sub f de 0 evaluado en x, hacemos que esto sea 1, esta es nuestra restricción y lo que yo quiero encontrar es el máximo de la función norma de x al cuadrado cuando x satisface esto. Entonces uno puede encontrar, uno ve cuáles son los puntos que me van a satisfacer esto, uno demuestra que entonces son vectores propios y una vez que uno tiene este vector propio, uno puede demostrar que el espacio ortogonal a ese vector propio deja invariante a f, o sea que puedo repetir el proceso. Entonces puedo ir uno por uno y entonces lo que consigo no solamente, o sea, no, Sylvester lo voy a usar en un momentito, no es realmente Sylvester, sino lo que uno está haciendo es viendo y el cambio que uno encuentra es un cambio ortonormal, con un cambio ortonormal de coordenadas, uno puede pensar que la derivada se ve así, ¿no? Se ve así. Y entonces lo único que hago es acomodar las cosas, tengo lambda i x y cuadrado, los lambda i son los de los valores propios, entonces pueden ser positivos o negativos y entonces haciendo las cosas, ese cambio de coordenadas, puedo pensar que la segunda derivada en x cuadrada, la forma cuadrática tiene esa forma y pues lambda i sobre la norma de lambda i, como dije que el punto crítico no era degenerado, eso quiere decir que todos los lambdas son distintos de 0, entonces no tengo ningún problema y se ve así, ¿no? Si no tuviéramos eso, entonces se trunca. Después veremos, tendría uno un rango, ¿no? Ese es un rango, ¿no? ¿No? Entonces, antes de este de acá. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Voy a hacerlo en R2. Entonces, lo que uno tiene es que no tiene que f de x, entonces lo puedo escribir como polinomio de Taylor, f de 0 igual a 0. Decimos que esto los tomamos como 0 porque tomamos siempre los cambios de coordenadas que no me cambien el origen, entonces el punto donde el valor no es significativo, la derivada de f en 0 en x, esta es 0 porque es un punto crítico y entonces sabemos que lo que nos queda, el residuo de Taylor, es 1 menos t de 2f en tx, x cuadrado, bueno, puedo poner el x cuadrado, bueno, pongo el x cuadrado acá, de t, que es el que yo quería haber puesto allí, no este. Entonces, esto de aquí quiere decir que yo lo puedo ver como a de x por x cuadrado. Como ya sé qué es lo que pasa, voy a poner 2b x por xy más x por y cuadrado. O sea, el teorema de Taylor con residuo integral me dice que f de x lo puedo ver de esta manera y las condiciones que di ahí es que a de 0 es 1, que b de 0 es igual a 0 y que c de 0 es igual a 1. No, porque estoy diciendo más menos 1. Así, sí. En realidad estoy pensando que voy a tomar que este es 1, no más para hacerme la vida sencilla, pero entonces yo puedo, el truco de la chicharronera, dicen algunos, es
completar el cuadrado. Entonces uno completa el cuadrado y lo puedo completar en una vecindad de 0 porque a de x no se anula cerca del 0, y entonces esto me va a dar que es x más bx sobre ax por y al cuadrado menos b cuadrado x sobre ax y cuadrado no estoy siendo cuidadosa. No es una x solita, ¿eh? No es un punto, es... ¿no? Y entonces, como digo que a de 0 es 1, si yo pongo que a de 0 no es ninguna cosa grave, entonces lo que voy a poner aquí es raíz cuadrada de a de x por x más b de x sobre la raíz cuadrada de a de x grandota por y, esta es la chiquita, al cuadrado más c de x grandota menos b cuadrado x sobre a de x y cuadrado. Y ya tengo yo que está escrito como me interesa. ¿De acuerdo? Este es el cambio de coordenadas, ¿no? Este es un cambio de coordenadas porque a de x no se está anulando, ¿verdad? Este de acá se anula, este de acá no se anula y este se anula. Entonces esto va a representar un cambio de coordenadas para f de x, ¿no? Y esto es la ley de la inercia de Sylvester, o sea, no es complicado. Y entonces uno que hace después, pues ya tengo ya lo tengo con c de x y tengo y cuadrada. Entonces lo único que hace uno es tomar, en lugar de de acá que es un solo y, es tomar todos los que tienen x, y puedo hacer exactamente lo mismo. Y entonces me queda algo que ya no tiene x1, sino que tiene todos los y, y si ya lo hace para ese, lo puedo hacer para los otros. Y pedir que la forma esté puesta de esta manera es simplemente para que las cuentas no sean más horribles de lo que son, ¿no? Ahora por supuesto que esto no sirve cuando uno lo hace para espacios de Hilbert, pero lo puede uno hacer de todos modos, ¿no? Entonces, toda la fuerza que tienen las funciones de Morse, entonces toda la parte de funciones de Morse es muy rico. Entonces uno dice que una función es de Morse si todos los puntos críticos son no degenerados. Y algunas de las cosas que suceden es, si yo tengo una función suave, entonces si yo perturbo de esa manera con un factor lineal una función de cualquier función, entonces ese de aquí, el conjunto para los cuales esa función no es de Morse, tiene medida 0. O sea, para un conjunto densos de A's, f de x más a punto x es el producto interno, es una función de Morse. Y digamos, ese es el lema de Morse, porque la parte más importante de Morse es la parte de teoría, empieza más bien con ese tipo de teoremas, es si yo tengo una función de una variedad, digamos compacta porque eso es más cómodo, en R, que es una función de Morse, y doy dos reales que están en la imagen, es para mí la cosa, y entre A y B no hay, entre A y B todo lo que hay son puros valores regulares, entonces f a la menos 1 de A es difeomorfo a f a la menos 1 de B, pero no solamente eso, sino que uno puede bajar las curvas de nivel y llevar la curva de nivel de B hacia A por medio de un campo vectorial. Y eso quiere decir que entre los puntos críticos, que no van a ser muchos porque
porque los puntos críticos no degenerados son aislados, y como son aislados, una función definida sobre un compacto solamente puede tener un número finito. Las cosas cambian cuando uno cambia de un nivel crítico a otro nivel crítico. Y toda la homotopía de la variedad está contenida en la forma que tiene en los signos de las lambdas is. En los signos de las lambdas is está contenida toda la homotopía de la variedad. Y la parte de Morse es tan estable que está esta parte de acá que es le dicen el splitting lemma, que si uno tiene una función de Rn suave con un punto crítico, y entonces uno tiene que el rango de df es k, que es menor que n, entonces yo puedo partir la función f, y la puedo partir en una parte que es, digamos, de Morse, la parte de Morse, y otra función que solamente depende de las otras coordenadas, y que tiene tanto la primera como la segunda derivada nulas. Entonces, eso quiere decir que a la hora que yo quiera ver cómo se comportan las funciones, al fin solamente voy a tener que trabajar con funciones con las que yo ya sé que tienen derivada a partir de la tercera. Lo que pasa antes se puede manejar de otra manera. Entonces, lo que tendríamos que trabajar ahora entonces es, ok, entonces ya sé qué es lo que pasa con la primera derivada, un poquito qué es lo que pasa con la segunda derivada, y ya sé que las cosas interesantes pasan en el momento en que yo tenga derivadas que se van anulando, ¿no? No voy a hacer tan esa cosa. Entonces, voy a trabajar con el ideal jacobiano. El ideal jacobiano es el ideal de n, que está generado por las derivadas parciales de la función f, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si la función f tiene derivada 0 en el origen, entonces lo que tendremos es que este es un ideal, bueno, propio, es un ideal propio porque las parciales se van a anular en el origen, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es las derivadas, no las derivadas en el origen, sino las derivadas parciales de f. Entonces el ideal jacobiano de f es el que va a estar igual 1 hasta n, y ya dijimos que tengo derecho de hablar de estas funciones porque estos son gérmenes, ¿no? En el momento que yo tengo que la derivada, que las funciones, dos gérmenes, dos funciones que son equivalentes, que tienen el mismo germen, entonces tienen las mismas derivadas, esa cosa. Y parte de lo que vamos a hacer después es ver lo que representa esta parte, la parte geométrica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si la derivada de f en 0 no es 0, pone un poco nerviosa, aunque no crean, tengo dos ceros distintos. Este de acá, si esto es distinto de 0, entonces esto equivale a decir que JF es todo n, porque en J de f hay una función que no se anula en el origen, y si no se anula en el origen puedo hablar del germen 1 sobre la función, y entonces el 1 va a estar en el ideal, y entonces el ideal va a ser todo, ¿no? Y f tiene un punto crítico no degenerado en 0, si solo si J de f es todo el ideal maximal. Es todo el ideal maximal.
Nunca sé cuál es la demostración que va a salir. ¿No? Entonces, ¿qué sucede si el punto crítico no es degenerado? Entonces yo sé que salvo por un cambio de coordenadas, yo puedo ponerlo de la forma que vimos, ¿no? Entonces tenemos que f compuesto con phi de x va a ser xy al cuadrado, y entonces lo que tenemos es que la parcial de f con respecto a xy en phi de x, luego de desbarrar esa cosa, va a ser 2 lambda i xy, y entonces yo voy a decir que yo los xy los voy a poder expresar en términos de estas, pero el ideal, este ideal, m es el conjunto entonces de las f's en n con f de 0 igual a 0, y si el que puse yo antes, lo puedo, es más fácil ponerlo acá. Esto se llama el lema de Borel, pero es el teorema del valor, el teorema de Taylor. Entonces me dice que f de x es f de 0, teorema de Taylor con... Este teorema de Taylor es muy chistoso porque este teorema de Taylor tiene nombre, otro nombre. Hace poco, bueno, x de t. Ese es el teorema fundamental del cálculo. O sea, no es otra cosa sino el teorema fundamental del cálculo. Y entonces esto me dice que como este se anula, entonces esto de aquí va a ser la suma desde i igual 1 hasta n, cuando ya evalúo xy, la integral entre 0 y 1 de la parcial de f con respecto a xy en tx de t. Entonces lo que tenemos es que este de acá está generado sobre en por las funciones coordenadas. Por supuesto sobre en. Y entonces, okay. Y entonces podemos, lo que uno quiere ver es que xy está en el ideal generado xj con j igual 1 hasta n. Lo que uno puede hacer es pensar en denme 2 segunditos. No es les tengo que pedir un poquito de agua. Tendrán un poquito de agua. Entonces, yo tengo la función de f, si ustedes la quieren ver así, o la pueden ver como el gradiente de f. Entonces, una función de Rn en Rn, que a cada x lo manda en parcial de f con respecto a x1 en x, la parcial de f con respecto a x en x. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Tengo entonces que la deriva, esta función gradiente de f en 0 vale 0. Ay, muchas gracias, perdón. Y la derivada de esta función la matriz de esta cosa es el hessiano de f en 0. Entonces lo que tenemos entonces es que yo puedo invertir esta función. Yo puedo invertir el gradiente de f por el teorema de la función inversa. Entonces yo puedo escribir que existe una función g de manera que g
de f en x es igual a x. Ahora es una x grandota, la x en Rn. Esta es la x en Rn. Y yo tengo que g de 0 es igual a 0. Entonces, como g de 0 es igual a 0, yo g de 0, eso me implica que yo la g de x la puedo escribir como xi por hi de x, esta suma, y no me importa quién sea x, puede ser el gradiente de f. Entonces esto me va a quedar que esto es la suma del gradiente de f con respecto a x, no, me va a quedar que x, cuando x es entonces tengo que g de x la puedo ver como la suma de xi, hi x, unas funciones que ya sabemos que son unas integrales, y entonces g evaluado en el gradiente de f en x va a ser la suma desde igual 1 hasta n del gradiente de f en xi de x por hi en el gradiente de f de x, y esto es x. Ay, Dios. G, J, J y J. Y lo que me dice entonces es que XJ va a ser la suma desde igual 1 hasta n parcial de f con respecto a x h y j en el gradiente de f de x. Y esto estoy diciendo que todas las xj las puedo escribir como combinaciones con elementos, con coeficientes n e n de las derivadas parciales. Tenemos entonces que m va a estar contenido en j de f, que al fin y al cabo también está contenido en m. Entonces, si es no degenerado, entonces m va a ser j de f, pero si m también es j de f, entonces uno puede demostrar, utilizando otro tipo de cosas, que la función tiene un punto crítico no degenerado en el origen, ¿no? Entonces, eso ya nos dice que habría cosas que j de f va a representar cosas importantes dentro de la teoría j de f. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, que voy a trabajar es, voy a demostrar que si f es una función NN, yo quiero ver que es equivalente, lo que nos hemos trabajado es que es equivalente al polinomio de Taylor, ¿no? Entonces, yo quiero que sea equivalente a uno de esos polinomios de Taylor, es decir, yo no sé a qué polinomio de Taylor, hasta dónde voy a tener que llegar en el polinomio de Taylor, es lo que dice, si solamente si existe una k tal que el ideal maximal a la k está contenido en el ideal jacobiano. Entonces, eso nos va a decir que son gérmenes de codimensión finita, esto es lo que vamos a decir que son gérmenes de codimensión finita. Y vamos a mostrar que cuando tengo que mk está contenido en mj de f, f va a ser equivalente a su polinomio de Taylor de orden k. Entonces, ahí más o menos voy a tener idea de hasta dónde vamos a tener que llegar. Y este mj de f tiene una interpretación geométrica muy interesante. O sea, ¿qué quiere decir que f sea equivalente a g? Digamos ya como gérmenes, que salvo por un cambio de coordenadas, f es g. Eso es lo que vamos a hacer. Pero entonces, lo que yo quiero es, ¿quiénes son todas las posibles? ¿Cuál es la clase de equivalencia de f? Entonces, la clase de equivalencia de f va a ser
gérmenes, aunque no lo ponga acá, donde phi es una función de Rn en 0 con la derivada de phi en 0 no singular. No tengo que decir más. Esto me dice entonces si esta es una función suave y la derivada en el origen no es singular, entonces yo sé que en una vecindad voy a poderla invertir y entonces va a ser un cambio de coordenadas local de f. Entonces esto es lo que vamos a hacer, pero si uno lo mira, ¿qué es lo que tengo yo acá? Yo tengo En y yo tengo acá estos de acá que serían los cambios de coordenadas, y yo lo que estoy haciendo es definiendo una acción. Estoy definiendo una acción L de N con la composición es un grupo, pero no es un grupo de Lie, no es un grupo de Lie pues porque tiene dimensión infinita, ¿no? Y lo que yo tengo es que esta clase de equivalencia, la clase de equivalencia de F, es la órbita con respecto a esta acción, la órbita de F. ¿Sí? Y lo que Ln es los cambios de coordenadas locales alrededor del origen que preservan el origen. Entonces, estas son, o sea, decir que F es equivalente a G quiere decir que yo le puedo conseguir la phi que hace esto de acá, ¿no? Y entonces lo que tenemos es que esta es así. Entonces yo puedo ver esta F como una órbita. Ahora, es como una órbita, pero no es una órbita de Lie porque no son cosas finitas. Sin embargo, lo que sí sucede es que yo voy a hablar de arriba y abajo. Entonces, arriba tengo las cosas completas. Y yo puedo bajar acá, para cada K. Cuando tomo esto, no dice que es el jet de las funciones en el origen, es el polinomio de Taylor de las funciones, nada más que va a estar en el origen. A ese le dicen que es la serie de Maclaurin, ¿no? Bueno, el polinomio de Maclaurin, pero no es otra cosa. Entonces, esto de acá, ¿a dónde me va a dar? Cuando yo estoy en N y tomo el polinomio de Taylor de orden K alrededor del origen de una F, lo que me va a llegar es a los polinomios de grado menor o igual que K en N variables. Esto no solamente es un espacio vectorial, vaya, no es una variedad, es un espacio vectorial. Y yo hago lo mismo aquí, LNK, que es un poquito más complicado definirlo, pero es lo mismo. Y aquí llego a JKN. Y entonces cuando estoy aquí abajo, cuando uno está acá abajo, entonces tiene toda la fuerza de grupos de Lie. Uno puede definir la órbita como tiene que definirla. Uno sabe que la órbita es una variedad inmersa en esa cosa. Puede uno mediante generadores infinitesimales decir quién va a ser la órbita en cada uno de esos, y eso me va a permitir un poquito decir qué es lo que va a pasar aquí arriba. Entonces uno va a poder decir que en cierto sentido, pónganle las comillas, en cierto sentido el espacio tangente en F a la órbita de F lo puede uno identificar con este de acá, ¿no? Con este. El lado derecho, M por J de F. M. Es que esa M es caligráfica, pero esta es gótica. Es el ideal maximal. Es el ideal maximal. Entonces, digamos, esa sería. Y entonces lo que va uno a tener aquí abajo es que por la humilde regla de la cadena, todo lo que uno tiene arriba se refleja muy bien abajo,
y lo que nosotros queremos es tomar decisiones sobre lo que está pasando abajo y ver que eso, entonces, que ciertas propiedades infinitesimales, digamos de generadores infinitesimales, que suceden acá, se transmiten acá arriba y voy a poder concluir lo que me interesa de esa cosa, ¿no? Ok. Entonces, ese es el tráiler de mañana. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, primero, gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, lo que pasa también por el tiempo, a lo mejor convendría hacer un enlace de este directo que también preparamos este participante. Entonces, pues muchas gracias y pues mañana nos vemos. A tiempo. Ya sé que salgo a las 2. Un comentario nada más, sobre ese comentario, sobre la idea del curso de singularidades, es que, repito, ¿no? Shell está algo básico y